Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos en la 7ª edición del ciclo de reflexiones a la luz de un carisma. Y con mucha alegría y en nombre de todo el equipo del Centro Mariápolis, agradecemos a quienes están conectados y a todos los que nos siguen por YouTube. Y hoy queremos agradecer también a todos los que hacen posible este espacio. Algunos se ven, pero otros no, y son absolutamente necesarios para que esto funcione. En la coordinación de este proyecto estamos con María Luisa Goya de Rena, Liliana Ferreira de Gali, es quien coordina las experiencias, Carlos Mana también está en la parte técnica muy importante, y por supuesto agradecemos a Laura Carbonari, que también hoy nos acompaña, tenemos ese gusto. También es un gusto enorme dar la bienvenida a dos grandes amigas, María Inés Nin, uruguaya, y Emilce Torres, cordobesa. Son dos grandes profesionales que hoy nos hablarán de un tema muy interesante. ¿Estamos realmente dispuestos a conocer nuestras emociones? ¡Qué tema! Lo bueno es que ellas nos dan la posibilidad de conocer nuevas experiencias, nuevas herramientas que son extraídas del carisma de Chiara, para aprender a gestionarlas y por lo menos intentarlo. Bueno, gracias Marinés, gracias Emilce. Entonces empezamos. Laura, ¿estás ahí? Acá estamos. Bueno, muy buenas tardes. Qué alegría poder abrazar a cada uno de ustedes a través de lo virtual. Yo estoy desde Mendoza y la verdad que es siempre una constatación de que podemos unirnos cada vez más a través de este canal que ustedes saben que en estos momentos estamos en vivo por el canal de Focolares Conosur que tiene YouTube. Es un canal que ya tiene 1.170 suscriptores. Significa que por lo menos hay 1.170 personas que se multiplican por 10, por muchas más, que han pasado por y que seguirán pasando por este canal. Por eso quisiéramos, antes de comenzar a escuchar y a disfrutar realmente lo que nos han preparado para hoy, volver a recordar que se suscriban a este canal, al canal en YouTube Focolares Conosur, y además de estar suscritas, prendan la ventanita, porque de esa manera van a recibir las notificaciones que tanto Sonia como la gente del Centro Mariápolis Altagracia nos van a ir mandando a lo largo de todo este año, porque después va a haber un anuncio que lo vamos a hacer al final de esta conversación. Pero bueno, primero preparando también el alma y sobre todo abriéndonos a una nueva experiencia, el gusto de poder tener a una cordobesa y en este caso a una uruguaya que nos van a intentar, me encantaba el título, ¿no? Esto de atreverse, porque a veces también es necesario cuando se trata del mundo interior tener valor para poder hacerlo. Atreverse no solamente a conocer, sino a diferenciarlas. Y una de ellas es psicóloga, la otra es médica y es nutrióloga además, así que nos parece súper importante el enfoque que hoy vamos a tener. Hay gente en estos momentos participando de esta lindísima charla de distintos lugares de nuestra Argentina, pero también hay gente que seguramente se está sumando desde Chile, desde Paraguay, por supuesto desde Uruguay. Así que creo que la gente de Cono Sur va cada vez más a brevar en este nuevo enfoque. Si les parece bien, comenzamos ya mismo avisándoles de que las preguntas, como tenemos, ustedes si lo están viendo en YouTube con el celular o lo están viendo a través de Zoom, hay un chat en vivo, pueden poner allí las preguntas a medida que las expositoras van hablando. Esto es importante que no dejen hacia el final las preguntas, porque de esa manera a uno a veces se le olvidan algunos ítems y se pierde de preguntar. Al finalizar justamente las experiencias que vamos a tener, las expertas van a poder contestarnos para poder tener una aclaración, algún punto que quisiéramos que
que fueran más específicas. Así que la invitación a ustedes es a que vayan anotando y vayan pasando las preguntas al chat en vivo. Ya mismo empiezo a hablar de esto de las silenciosas protagonistas de esta crisis. Nosotros todos estamos inmersos globalmente en estos momentos en una situación muy compleja, muy complicada. Y la estamos atravesando ya casi durante estos 6 meses. Y por lo tanto aquí vamos a necesitar la ayuda, en este caso, de una psicóloga y también de una médica. Emilce Torres es cordobesa, es profesora. Ella, además de ser docente, es licenciada en psicología, por lo tanto clínicamente tiene acceso a muchos pacientes a través de su consulta. Da clases en nivel terciario y es docente. Así que bueno, ya mismo yo le voy a dar paso para que ella comience a explicarnos, ¿no?, qué son las emociones. Emilce. Buenas tardes, qué alegría tan grande poder compartir este momento con ustedes. Les quería dar un gracias inmenso en nombre de Inés también y mío al Centro Mariápolis por esta invitación, que bueno, el Centro Mariápolis ocupa un lugar muy especial en nuestro corazón, así que bueno, ha sido una ocasión muy, muy hermosa para nosotros preparar esto, que se abre, es una casa abierta, como decían, y es una alegría ver los rostros de cada uno con los que hemos compartido tantos momentos hermosos. Bueno, entonces pensábamos que para comenzar a hablar de estos temas tan interesantes, vamos a hacer una dinámica breve como para ir entrando en tema y muy sencilla. Entonces les quería pedir si cada uno de ustedes allí donde está puede imaginarse, así, lo primero que le venga a la mente, un símbolo, que puede ser a través de una imagen, de una palabra que le venga, de algo que surja, referido a esto. Cuando yo digo la palabra pandemia, ¿qué imagen les viene? ¿Qué símbolo? ¿Con qué lo relacionan? Fíjense si pueden encontrar ese símbolo. Así lo compartimos y podemos comenzar juntos a construir este espacio. Mientras tanto, yo voy intentando compartir aquí la pantalla. Pero primero me gustaría saber, antes de compartir la pantalla, si alguien ya puede irme diciendo qué se imaginaron. Acá alguien dice el mundo, un círculo, prueba, un barbijo. Se repite el círculo, el dolor. El dibujo del virus. Aislamiento, marginación. Cuántas cosas, ¿verdad? Si hay alguien que también lo quiere decir abriendo el micrófono, no sé, están todos silenciados ahora. Pero cuarentena, acá veo que van sumando mucha soledad, nuevas oportunidades. Sí, así es. Somos muchos, ¿no? Y sin duda daría para estar horas escuchándonos, porque de eso se trata este espacio, ¿no? Encrucijada. Fíjense ustedes que cada uno de nosotros tenemos un modo único de percibir las circunstancias. Si bien en varios se repetían algunas de las imágenes, ¿no? No solo un modo de percibirlas, sino también de vivirlas. Entonces, como seres humanos, ahora sí intento compartir la pantalla. A ver, ustedes me dicen si se ve. Ya llegamos al comienzo, ahí está. ¿Lo pueden ver? Sí, ok. Ponele ver en presentación. Ahí está. F5. Eso, perfecto. Ahí está. Muy bien. Como seres humanos, frente a esta realidad que se nos presenta a veces con facetas tan difíciles de afrontar,
¿no? Necesitamos siempre aferrarla a la realidad y generalmente lo hacemos a través de la razón. Buscamos explicaciones, ¿no? Sin embargo, en este periodo tan especial, nos hemos visto atravesados por nuestras emociones y no siempre sabiendo cómo gestionarlas. De allí esta necesidad de conocerlas para transitarlas mejor. Con el carisma tan grande que hemos recibido, que es el carisma de la unidad, que nos llegó a través de Chiara Lubich, fundadora del movimiento de los focolares, hemos aprendido a vivir todas y cada circunstancia sintiéndonos entre nosotros y también con toda la humanidad como parte de una gran familia. Y por eso es que sabiéndonos así necesarios e importantes unos para los otros, es que compartimos algunas pinceladas para ayudarnos a transitar mejor este tiempo. Fíjense ustedes que cuando hablamos de emociones, decíamos protagonistas silenciosas, y yo decía, y no tanto, porque a veces parece que nos gritaran las emociones. Cuando hablamos de emociones estamos hablando de nosotros mismos, de quiénes somos, de nuestra identidad, porque las emociones tienen que ver con el quién soy. Fíjense que desde chiquitos la psiquis del recién nacido se organiza desde los primeros días en la medida en que las necesidades básicas son satisfechas por nuestros padres o por los referentes que tenemos a nuestro lado. Y nosotros necesitamos siempre saber que somos especiales, únicos, que existimos para los demás, empezando por nuestra familia de origen. Y a partir de allí, desde ser reconocidos, es que luego podremos reconocernos a nosotros mismos, aprendiendo a descubrir lo que sentimos, eso que nos hace bien o no. Y desde allí vendrán nuestras futuras elecciones, nuestras decisiones. Es así que el aprendizaje va siempre conectado a un sano desarrollo emocional. Nos parecía bueno, si bien todos sabemos algo de las emociones, pero poder describirlas, explicarlas, definirlas. La emoción, podríamos decir que viene de la palabra emovere, que en latín significa sacudir, mover, y justamente tiene que ver con este movimiento interno que surge de repente, ¿no? Es como una reacción breve, de intensidad profunda, aparece de repente, ¿no? Y generalmente responde a estímulos que vienen del medio, que nos rodean, que a veces son agradables o no tanto, y se manifiestan en nosotros en esa parte, en el cuerpo también, en lo somático, con cambios fisiológicos, hormonales, reacciones químicas del cerebro, también inciden en el sistema nervioso central. Y es así que enseguida se nos ve cuando algo hemos sentido. Por ejemplo, vergüenza, nos ponemos colorados, o pálidos si algo nos asusta, ¿sí? Para clasificarlos, fíjense ustedes que hay un investigador que ha recorrido el mundo investigando sobre las emociones y ha llegado a la conclusión de que hay algunas emociones básicas que se repiten en todos los seres humanos, en todas las culturas y en todos los continentes, y que podríamos resumirlas en estas que se ven acá. Por ejemplo, la tristeza, el miedo, el enojo, la sorpresa, el asco, también el amor. Y así también podemos decir que las emociones se clasifican en primarias, según se dan al comienzo, cuando recién el niño va creciendo, y por eso él las expresa de forma genuina, con mucha transparencia, así tal cual le salen, no las disfraza. Y luego aparecen, en cambio, a medida que él se va relacionando con sus compañeros ya en la escuela, van apareciendo las emociones secundarias, que tienen que ver con esta interacción y que inciden muchísimo en su manera de verse a sí mismo, en la autoestima. Por ejemplo, la vergüenza, el orgullo, la culpa o la envidia, ¿no? Son muchas veces, algunas de ellas, son instrumentales y a veces las usamos para llamar la atención, como por ejemplo estas que se llaman manipulativas, y no son conscientes, no es que lo hacemos a propósito, ¿no? Pero muchas veces hacemos algo para llamar la atención, para que nos miren, o alguien se hace la víctima para recibir afecto. ¿Cuál es la importancia de las emociones?
justamente nos ayudan a descubrirnos, a conocernos y a ver cómo eso que sucede a nuestro alrededor nos afecta, ¿sí? Puede ser que algo sea bueno para mí o no. Y en la medida en que yo vaya tomando conciencia de qué mensaje me trae cada emoción, puedo transitar mejor ese momento, ¿sí? Y adaptarme a la realidad. ¿Qué puedo hacer con ellas cuando van presentándose? Es muy importante estar conectados con nosotros mismos para poder luego gestionarlas, porque en la medida en que yo voy involucrando mi inteligencia emocional, voy pudiendo reconocerlas, también permitir de experimentarlas, las puedo interpretar y también las voy pudiendo manejar, gestionar. Y de esa manera voy permitiendo que se libere esa carga energética que las emociones traen y hacerlo de un modo positivo. Siempre las emociones nos traen un mensaje, por eso muchas veces se habla de emociones buenas o malas, y en realidad podríamos decir que algunas son más agradables que otras, ¿no? Pero en realidad todas cumplen una función de beneficio para nosotros, en la medida en que nos traen un mensaje. A nosotros interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, la tristeza, ¿no? La tristeza, ¿de qué nos habla? La tristeza nos habla de que he perdido algo valioso para mí, ¿sí? Por eso es importante preguntarme, ¿qué es lo que he perdido? A veces puede ser un ser querido, que es lo que me viene más en evidencia, ¿no? Y puedo estar transitando un momento de duelo. Sin embargo, el duelo también tiene un tiempo considerable. Y es bueno poder preguntarse si se mantiene todavía esa emoción, ¿cómo puedo hacer para ayudarme, para ponerme en acción y salir de allí, no deprimirme? A veces tiene que ver con cuestiones más del día a día, o también con la desilusión frente a una expectativa, a un sueño que yo tenía y que no puedo realizarlo. También en esta época de pandemia nos han cambiado muchas cosas, y entonces puede ser que uno se vuelva a veces un poco triste, ¿no? Entonces, frente a esta pregunta que he perdido, dejar que la emoción nos responda. El enojo, en cambio, tiene que ver con esto de que están transgrediendo mis límites. El enojo me ayuda a marcar los límites. Si yo no tuviera esa carga energética, no podría decir, no, mirá, hasta acá. No vayas más adelante porque a mí me hace daño, ¿no? Entonces es bueno preguntar, a ver, ¿quién está transgrediendo estos límites o qué límites están transgrediendo, ¿no? ¿Y qué me enoja de esta situación? ¿Sí? Pueden ser tantas cosas, ¿no? Pero en la medida en que yo le voy pudiendo poner palabras, luego puedo comunicar de la manera adecuada al otro para ayudarlo a cambiar de actitud, para que no me haga más daño. También el miedo, por ejemplo, el miedo siempre tiene que ver con algo que yo experimento como una amenaza. Es muy necesario esta emoción, es muy necesaria para adaptarnos al medio, porque ¿cuántas amenazas reales existen? A veces nos lleva a paralizarnos o nos predispone a la huida o al ataque, según sea la circunstancia en la cual yo me encuentro. Y nos acompaña desde que nacemos. Es normal que muchas veces también frente a la muerte, al temor a la muerte, aparezca, se presente de manera fuerte este temor. En estas épocas de pandemia es algo que a veces nos invade, puede invadirnos, a unos más que a otros. A veces, en cambio, tiene que ver con algo más pasajero o con algo más ligado a mi autoestima, a cómo los otros me ven, qué dirán si yo hago así, si no me sale, cómo me tratarán, y si no me aceptan, ¿no? Entonces, son como varias facetas del miedo. Y el miedo también, cuando se proyecta hacia el futuro, hacia lo desconocido, se transforma en ansiedad. Fíjense ustedes que justamente como no hay algo claro, yo no estoy en el presente, estoy proyectándome hacia el futuro, a veces se desdibuja como en un banco de niebla, no se presenta con tanta claridad y nos mantiene como alertas frente a lo que pueda suceder para disponernos a la acción.
es importante, la ansiedad es algo que a todos nos pasa, pero también es bueno considerar el monto de ansiedad que tengo, porque cuando esto se llega a un monto elevado, nos puede hacer daño, ¿no? Puede llevarnos a desbordarnos. Entonces es bueno conocernos y saber cómo manejarnos frente a estas emociones. La sorpresa, por ejemplo, se nos presenta frente a circunstancias que no esperábamos, ¿no? Como esto que estamos transcurriendo, ¿no? En este tiempo. O también frente a personas con las cuales nosotros teníamos cierta expectativa y de verdad no se mueven como nos imaginábamos, ¿no? Por eso frente a lo distinto o a lo imprevisto, es como que nos descolocamos o nos desilusionamos o nos preocupamos y aparecen un montón de emociones muy variadas, como sucede en este momento que vivimos, ¿no? También cuando estas expectativas que a veces tenemos con los demás se dirigen hacia nosotros mismos y no se pueden cumplir, nos movemos o nos llegamos al punto de la culpa, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos como no pudiendo responder a eso que creíamos que íbamos a lograr, ¿no? Entonces también esto tiene que ver con nosotros. Hay otras emociones que son mucho más gratas, ¿no? Que tienen que ver con la alegría y con tantas emociones agradables de felicidad, de amor, de esperanza, y que nos ponen al corriente de que lo que me sucede es bueno para mí. Nos trae una sensación motivadora, reconfortante, actúa a modo de recompensa y tiene muchísima importancia para nuestra vida, ¿no? Porque nos ayuda a optimizar el funcionamiento de todo nuestro organismo. Bueno, y uno podría preguntarse, bueno, frente a todas estas emociones gratas, no tan gratas, ¿cómo puedo manejarlas? ¿Cómo puedo gestionarlas? Muchas veces nosotros nos movemos con eso que aprendimos de chicos, ¿no? A veces, para no sufrir, hacíamos como que no pasaba nada, las ignorábamos, o las reprimíamos, o las negábamos. Y bueno, el desafío es poder aceptarlas como parte del proceso, porque también aceptar y tolerar estados de malestar momentáneos tienen que ver con el bienestar general. Un primer paso es poder darme cuenta, ¿cómo me siento? ¿Experimento algún síntoma de ansiedad? El ponerle un nombre ya va ayudando a disipar la emoción, ¿no? Estoy nerviosa, estoy agitada, estoy en estado de alerta, o a veces me obsesiono por pensar solo en eso, en el coronavirus, o a lo mejor no me logro concentrar justamente por pensar tanto en eso, no logro dormir, me preocupo en exceso, y experimento miedo o ansiedad. Fíjense ustedes que estas reacciones de miedo son normales, porque como decíamos antes, el miedo tiene la función de preservarnos y de ayudarnos a enfrentar las amenazas. Pero es bueno ir un poquito más a fondo, ¿no? Y preguntarnos, a ver, ¿a qué le temo? ¿A qué le tengo miedo realmente? ¿No? Pueden ser muchas causas, ¿no? A veces es a contagiarme, o a contagiar a los otros, a morir, a lo económico, cuántas cosas nos atraviesan, cuántas dificultades. También a estar solas, al aislamiento social, a no poder, o si estoy con otros, afrontar la convivencia, hacerme cargo de las personas que necesitan ayuda. Entonces, algo que nos puede ayudar es esto, es compartir. A veces nos cuesta, es más fácil compartir lo lindo, ¿no? Cuando tenemos que mostrar nuestras heridas, lo vulnerable, ¿no? Nos cuesta un poco más. Es una decisión buscar a alguien de mucha confianza para compartir esto que nos está pasando, ¿no? Pero fíjense qué bueno que es poder hacerlo, porque, como dice ahí la frase, emoción expresada es emoción superada. Hay mitad de camino hecho. En la medida en que yo voy compartiendo, voy haciendo una prevención. Evito somatizar. Muchas veces nuestras enfermedades tienen que ver con eso de que el cuerpo expresa eso que la emoción calla. Entonces,
Y otro aspecto que, bueno, que siempre en realidad tendría que estar de fondo y podría acompañarnos, es esto de vivir cada cosa desde el amor. Quienes hemos tenido el regalo de conocer el carisma de la unidad y conocerla a su fundadora, Chiara Lubich, hemos podido descubrir el valor que tiene vivir cada cosa desde el amor, ¿no? Chiara nos compartía, nos explicaba que, hablándonos del amor de Dios, ¿no?, que Jesús atravesó por nosotros cada sufrimiento, hasta llegó a morir en la cruz por nosotros, y experimentó el abandono de su Padre, que era todo para él, y que lo hizo por amor a cada uno de nosotros, para volver a reunirnos al Padre. Y sí, detrás de cada sufrimiento que encontramos, ella nos decía, podemos descubrir un rostro de ese Jesús abandonado que podemos amar, porque Él, en su grito de abandono, dio sentido a todos nuestros por qué. Y si nosotros logramos ponerle un nombre a cada sufrimiento, reconocerlo y decirle sos vos, eres tú, y amarlo, es increíble, pero todos lo hemos probado, ¿no? Que es como si se sucediera una alquimia divina y todo se transforma, ¿no? Y volvemos a experimentar nuevamente esa paz de fondo inconfundible que viene de Dios. Sí, se trata de decir sí, ¿no? Se trata de asentir a eso que es, así como se presenta, ¿no? Desconocido, nuevo, no sé cómo transitarlo, ¿no? Y bueno, pero si uno logra descubrir que detrás de cada crisis hay una oportunidad para crecer y nos largamos en esto de confiar, de que todo saldrá bien, como tanto se dice, ¿no? Voy experimentando, ¿no?, que de verdad salgo fortalecido, de alguna manera voy creciendo, ¿no? A mí me gusta mucho la experiencia de Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, un psicólogo muy famoso, que él le tocó vivir en los campos de concentración. Y él decía, hay situaciones que no las elegimos, como esta, ¿no? Pero sí puedo elegir cómo quiero vivirla. Él decía, ¿con qué actitud yo enfrento mi campo de concentración? También así podemos hacer nosotros, ¿no? Hay un margen de libertad siempre para poder decidir cómo lo transito. Y así, de esta manera, vamos pudiendo hacer de cada obstáculo un trampolín de lanzamiento, como nos enseñó Chiara Lubich. Ella decía que todo es cuestión de dar un paso hacia adelante, ¿no? Y de animarnos a saltar. Si nos centramos en el presente, como también ella nos enseñaba, ¿no?, esto de estar presentes, o sea, muchas veces nos volvemos víctimas de la situación. En cambio, si nos ponemos con todo nuestro ser, nuestro ser adultos, ¿no?, como adultos, es toda otra cosa. Podemos ser protagonistas activos del cambio y afrontar de otra manera los desafíos. Porque no se trata, esto de vivir, no se trata tanto de hacer tantas cosas, sino de esa presencia, ¿no?, de ese estar presentes. Algo que me parece muy importante es que es necesario, se requiere abrir el corazón. Es un tiempo para abrir los ojos y el corazón a todos, a los demás, ¿no?, a sus necesidades, al cuidado de los más vulnerables. Siempre hay alguien cercano que lo está pasando peor que yo. Entonces, solidarizarnos con todos, sostenernos recíprocamente. Quien tiene recursos los pone a disposición. Hemos hecho tantas experiencias en este tiempo, ¿no? Y todavía sentimos la necesidad de continuar donándonos y encontrar nuevos caminos para que no se nos escape esta cita con la historia, ¿no? Y donar nuestros talentos, ponerlos en funcionamiento para encontrar nuestros nuevos caminos. Fíjense que Chiara siempre hablaba del arte de amar, ¿no? Que amar es un arte y que implica, requiere amar a todos, tomar la iniciativa, ¿no? Cuando lo ponemos en práctica, lo más hermoso de esto, a través de pequeños gestos, no hace falta quizá qué cosa, ¿no? Pero podemos, todos somos testigos de que se experimenta
la verdadera alegría, ¿no? Y lo nuestro, de verdad, se redimensiona. Bueno, este es algo de lo que podríamos hablar mucho más, pero le cedo la palabra a Inés y les agradezco por la escucha. Muchas gracias, Milce. Volvemos a pedirle, si a ustedes les parece bien, hay algunas preguntas que les haya surgido a medida que Emil se fue hablando. Enseguida vamos a irlas nombrando y las vamos a tratar de compartir. Bueno, quisiéramos dar la bienvenida a los que se han ido sumando, especialmente a la gente de Quito, que nos está acompañando, a la gente de Ecuador, a los queridos amigos de Chile también. Un abrazo, pero muy, muy grande. Y bueno, le toca el turno a Uruguay. Por eso para nosotros es un gusto compartir ahora con una médica, que además es counselor, es magíster internacional en nutrición y además en dietética, es docente en psicología social de la nutrición de la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires, está en Uruguay, y ella es María Inés Nin, así que yo le voy a dar la bienvenida a María Inés para que ella también nos haga de alguna manera un poco más de recorrido en toda esta experiencia que ella tiene en respecto de las emociones. ¿Cómo estamos, María Inés? Hola, gracias, Laura, y gracias a todos. Bueno, me quedaría solo saludar gente porque la verdad que te late el corazón de ver esta gente tan linda, que hemos recorrido tantas cosas juntos, y ahora viendo también todo lo que siguen escribiendo en el chat y todas las emociones que han mostrado, no sé, cada vez más me pone como en la situación realmente que estamos viviendo todos, y me parece lindo este momento de poder también vivenciarlo juntos, porque esta misma emoción compartida nos va a aliviar, ¿no? Sí, ahora lo que queríamos hablar era continuar esto que preparamos con Emilce, de las emociones, y verlo de una parte integral. O sea, lo que voy a tratar es sea la parte psicológica que la parte biológica, y unirlo con la parte espiritual, ¿no? Como diciendo que somos ese todo, que todo lo que sucede adentro nuestro y afuera nuestro nos impacta globalmente, ¿no? Entonces voy acá siguen poniendo cosas que después me voy a leer, porque la verdad que es muy fuerte. Vamos al inicio. Entonces, espera. Me quiero agarrar del principio. Ahí. Bien. Entonces, bueno, en estas emociones silenciosas, ¿no? Como es un año muy especial, ¿sí? Porque es un año que sin aviso previo, como que todos los cimientos del mundo se vieron sacudidos de forma global por una amenaza silenciosa, que es este virus, ¿no? Todos nosotros escuchamos continuamente noticias y también distintas opiniones sobre esta crisis que no tiene precedentes. Pero bueno, queremos saber cómo nos impacta a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que sucede adentro nuestro? Estamos encerrados, ¿sí? Y nuestro cerebro está procesando la información de muchos peligros que están afuera, pero que no se ven. Está desarrollando operaciones el cerebro muy complejas y además son contradictorias. No es fácilmente explicable lo que está sucediendo. Y esto provoca adentro nuestro como un sinfín de emociones. Y para tranquilizarnos, lo que necesitaríamos es que alguien nos diga y nos recuerde en la mente que todo estará bien, ¿no? Se activa en nosotros ese patrón de apego que busca una protección. De hecho, los seres humanos necesitamos encontrar un sentido a la vida. Tenemos que explicarnos por él
un orden a lo que es un caos o al desorden, para poder encontrar patrones que nos expliquen qué es lo que pasa con estos acontecimientos. Como dice el filósofo Javier Massa, un uruguayo, esa necesidad de encontrar un sentido, de establecer rutinas y de teorizar sobre los hechos, aparece ya desde las comunidades las muy primitivas. Con la pandemia lo que pasa es que sobreviene como un estado de crisis, ¿sí?, que hace temblar todo lo que sostiene el andamiaje de nuestra personalidad, como son las rutinas, los hábitos diarios, los propósitos, el cumplimiento de metas, de objetivos, de proyectos. Todo tiembla. De pronto un enemigo invisible surge como una amenaza a la vida y al desplegar del ser, como una catástrofe externa pero inesperada. Lo que perdimos es la previsibilidad. Es un mecanismo necesario que nos permite sostener las rutinas diarias y nos tranquiliza, dando lugar a nuevas emociones, como son el miedo y la incertidumbre. Yo vi que varios pusieron incertidumbre, ¿sí? Y estas emociones también pueden llegar a provocar ansiedad, como decía Milce, o también otras alteraciones psíquicas. Vivimos en la incertidumbre porque no sabemos cómo estará nuestra salud o la salud de un ser querido. Quizás tenemos seguramente conocidos o parientes que en este momento están enfermos. No sabremos si podremos continuar la carrera o si mantendremos el trabajo, ni siquiera algunos pueden llegar a fin de mes. Pero ¿quién nos puede dar herramientas para afrontar estas situaciones que estamos atravesando? La mayoría de los sistemas educativos no nos han preparado ni nos preparan para una vida tan fluida y estresante. A partir de esta pandemia, nadie sabe cómo será el mundo de trabajo y por lo tanto no se sabe cuáles son las capacidades en concreto que tenemos que desarrollar. Según Yuval Harari, es probable que mucho de lo que se aprende en las escuelas sea irrelevante cuando los chicos tengan 40 años. El modelo tradicional dividía la vida en dos partes. Un periodo, el que aprendimos nosotros, era de aprendizaje, donde construíamos una identidad sólida y se adquirían capacidades personales y profesionales, seguido de un periodo de trabajo que era donde se ponía en práctica lo que habíamos aprendido. Pero este modelo, que hasta ahora nos sirvió, ya será obsoleto, y la única manera de no quedarse fuera del sistema será la de seguir aprendiendo durante toda la vida de ciertas actitudes. La flexibilidad, la aceptación del dolor, la capacidad de reinventarse una y otra vez, construyendo identidades humanas que tengan la capacidad de volver a empezar. Lo que va a servir, en pocas palabras, es poder gestionar las emociones. O sea, centrarse en la inteligencia emocional y la resiliencia mental, o sea, esa capacidad que tiene el ser humano de superar las situaciones adversas. En muchas ocasiones creemos que sentir determinadas emociones es malo. Como decía Milce, las emociones no son ni buenas ni malas, sino que tienen algo para decirnos. Y cuando pensamos eso, intentamos suprimirlas. Nos cuesta aceptar sobre todo las emociones que son dolorosas, porque todo sufrimiento tiene consigo como un carácter de inesperado, atemorizante, y por eso el rechazo aparece irremediablemente en todo ser humano. De frente al dolor, podemos tomar dos actitudes: silenciar el dolor o reconocerlo. Abrirse a las emociones negativas para comprender qué
tienen para decirnos. Ahora le pido a Carlos que nos muestre un videíto donde muestra qué es lo que puede suceder con las emociones de enojo. Gracias. Muchas gracias. Entonces, les quería preguntar si alguna vez a ustedes les había pasado algo parecido, capaz que hicieron algo impulsivo y después se dijeron por qué hice eso y se arrepienten, o capaz que pensemos, creo que reaccioné como medio desproporcionadamente, ¿qué me pasó? ¿Sí? No sé si alguno, alguna vez, a mí varias. Entonces, algunos sí agarran las caras, que sí, al menos se ríen, hacen así, bueno. Entonces, en el video vemos cómo ese hombre de la camisa verde de pronto empieza a sentir rabia, ¿no? Esa emoción. Tiene aumento de las pulsaciones, seguramente, no se las tomé, pero sí. Mucho enojo, tanto que se le va de las manos la situación y explota, ¿sí? Y le quiere pegar a la otra persona. Pero luego, si se dieron cuenta, hay un segundo momento, ¿sí? Que al ver a esa niña, ¿sí? Puede pensar. Entonces, hay un primer momento donde la emoción es primitiva, es instintiva, y un segundo momento donde el otro, ¿sí? Me hace pensar y la persona puede dominar el impulso. Esto sucede porque en un primer momento actúa... Espera que no me puede... Ahí. Actúa la amígdala, que es un centro de regulación emocional que está en nuestro cerebro. Ahí ese puntito rojo que ven, ese rosadito. Hay dos amígdalas, no es la de la garganta, es la del cerebro. Se encuentra en la mitad del cerebro y se encarga de ver si en nuestro cerebro hay algo peligroso para nuestro cuerpo o no. Y si ve algo que puede ser una amenaza, ¿no? Manda señales a todo el cerebro para protegerlo. Entonces genera noradrenalina que sirve para estar en estado de alerta, de huida, ¿sí? Y de lucha. Y esto, cuando pasa eso, actúa nuestro cerebro primitivo, solamente la parte de la base del cerebro, pero no actúa la corteza, ¿sí? Entonces se dice que la amígdala secuestra las emociones, ¿sí? ¿Cómo sucede eso? Toda información, todo estímulo que viene del exterior llega a este otro núcleo que ven ahí, a este rosado, que se llama tálamo, ¿sí? No se preocupen por las palabras, es solo la idea, ¿no? Y antes de que llegue a la corteza cerebral, que es esta parte gris, ¿sí? Que es la única parte del cerebro que puede pensar, puede discernir, la amígdala, que es más rápida, tiene conexiones neuronales más rápidas, ¿sí? Secuestra la emoción. En el segundo momento, cuando el hombre mira a la niña, entonces ahí se desconecta la amígdala y llega la información a la corteza. Y ahí ya estamos un poco más calmados
y puede pensar, puede ver cómo actuar, puede ver la conveniencia. La amígdala, esa chiquitita, actúa en base a emociones pasadas, sobre todo las de miedo, y recuerda y evoca situaciones que nos hicieron daño. Por eso interpreta como si fuera una amenaza. Pero no todas las situaciones que vivimos son iguales, pero eso la amígdala no lo puede evaluar, lo tiene que evaluar la corteza cerebral, que es lo que puede discernir y elegir. Por eso es tan importante detenerse para pensar en las emociones y no dejar que actúen solas sin la decisión de la corteza. ¿Cómo podemos hacer entonces para controlar estas emociones usando el poder de elección? También aquellas que no puedo ver, justamente con la inteligencia emocional, que es la habilidad que tenemos de reconocer, de expresar, de regular y de influir sobre las propias emociones y también sobre la de los demás, buscando la solución para las situaciones. O sea, que antes de decidir algo, ¿sí?, hay que darse tiempo. Porque para llegar a la corteza se necesita más tiempo, es más lento. Y las abuelas decían, contá hasta 10, ¿sí?, y pensar qué es lo más conveniente y elegir con la corteza cerebral en base a nuestros valores, a nuestras experiencias, y no solo en base a las ganas o al impulso de la amígdala. La inteligencia emocional entonces nos sirve para conocer las emociones que tenemos, ser capaces de identificarlas, nombrarlas y decidir la conducta más conveniente. Para darnos cuenta también de las emociones de los demás, como la niñita del video, y emplear nuestra capacidad para manejar el enojo a beneficio del otro, o sea, por amor. Ahora les voy a mostrar un circuito que va a explicar esto. No se asusten de los nombres, pero está bueno porque este señor que se llama Papez, James Papez, nos explica cómo es que funciona esto. Acá tenemos un estímulo emocional, como en ese caso el enojo, ¿no?, que vimos, siempre va a llegar al tálamo. El tálamo es el gran distribuidor de todos los estímulos que nos llegan a nuestro cuerpo, en el cerebro. Entonces, tenemos un circuito chico que es este, que es el de la amígdala. El tálamo pasa al hipotálamo, se llama, y ahí tenemos enseguida una respuesta corporal. Esas son las emociones. La respuesta corporal, ¿sí?, tiene que ver, por ejemplo, con las caras que les mostró Emilce, de asombro, de asco, que se vio que es universal. En todo el mundo ponemos las mismas caras para las mismas emociones, ¿sí? Entonces, este es el circuito de la amígdala, chicos. Pero puede suceder que con más tiempo este estímulo pase al tálamo, pero siga hacia la corteza, o sea, donde podemos pensar, donde podemos planear, donde podemos decidir. La corteza sensorial o otra corteza, la cingulada. O también del hipotálamo, en vez de tener una respuesta enseguida, si tiene más tiempo, va al tálamo anterior y va a la corteza. En ese caso tenemos la experiencia emocional, o sea que nos damos cuenta, subjetivamente somos nosotros, los seres humanos, nos damos cuenta de la emoción que estamos viviendo. Por eso la emoción que es expresada y sentida nos dice quiénes somos, nos da identidad. Entonces, si podemos unir estos dos componentes, lo emocional y lo racional, nos damos cuenta que no se trata solo de expresar la emoción y controlarla, porque cada uno cumple una función diferente, sino de integrarlas con la razón, o sea, escuchar el mensaje, como les explicó Emilce, que tienen para la creación de una nueva narrativa. Que les hago un ejemplo. Por ejemplo, llega el papá, el marido a la casa y le dice a la mujer, ¿te acordaste de retirar los análisis de Francisco? Y la mujer se enoja muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque su amígdala, de golpe, le recuerda otros episodios en el cual él le había demostrado desconfianza, ¿sí? Entonces ella dijo, como me está diciendo que otra vez me olvidé, y entonces se enoja muchísimo. Pero si puede escucharse e integrar
esa emoción, entonces va a crear una nueva narrativa y va a decir, no, no me está diciendo eso. Él solamente me preguntó y sí, lo retiré. Y entonces, ¿sí? Con la corteza, entre las dos, hacen una nueva narrativa. Entonces, en este tiempo de pandemia teníamos que plantearnos si podemos abrirnos a las emociones negativas que todos estamos sintiendo para comprender lo que quieren decirnos. Las emociones reconocidas nos permiten entender los procesos internos, los relacionales, y nos permiten iluminar, nombrar y reconocer la complejidad que llevamos dentro y nos dan identidad. Nietzsche decía que lo más terrible del dolor no es el dolor en sí, sino su falta de sentido. Desde el punto de vista psicológico, Jung decía, lo que niegas te subyuga, lo que aceptas te transforma. Es un desafío ser flexibles en cada evento y circunstancia dolorosa para transformarla. No es fácil. En este sentido, desde el carisma de la unidad, también nos da una respuesta sobre cómo vivir los momentos dolorosos de la vida, encontrándole un sentido en Dios mismo, que asumió todo dolor y lo transformó en amor. De la misma manera podemos hacerlo nosotros, encontrando en cada grieta la luz. Les quiero leer cómo lo ha vivido un obispo que se llamaba Klaus Emmerle a este aspecto, con un pedacito chiquito de un escrito suyo. Durante el día encuentro algo negativo que me rodea o dentro de mí. En este momento trato de reconocerlo de inmediato sin titubear. No hay necesidad o culpa en la que él, en su abandono, no esté presente. De esa manera, cada dolor es su sacramento. Y lo que interesa es reconocer el rostro del abandonado y, amando, adorarlo de inmediato. Entonces, para descubrir esas emociones silenciosas de esta pandemia, podemos darle nombre, aceptarlas y darles un significado, un para qué. La emoción negativa verá contrarrestada por una emoción positiva más fuerte que no solo nos beneficia espiritualmente, sino integralmente. Gracias. Muchas gracias, Inés. Muchísimas gracias. Seguramente podemos, cada uno de nosotros, volver a ver lo que tanto Inés como Emilce nos acaban de donar, porque queda alojado en el canal de YouTube, así que por allí no se preocupen, porque a mí me pasaba que sentía que era tan esclarecedor y sentía también la necesidad de que otras personas lo leyeran, pero gracias a Dios, bueno, tenemos este recurso a través de YouTube, que esta charla queda allí. Vamos ahora, si les parece bien, a contarles también que tenemos un libro de Inés, en donde podemos volver a releer este aspecto y otros aspectos más. No sé si, Carlos, me querés ayudar desde Buenos Aires para hablar un poco del libro de Inés, porque bueno, también esta es una posibilidad que tenemos. Bueno, quizás enseguida, ahí está. Gracias, Carlos. Allí está, hay 3 libros. Rápidamente, no sé si, Inés, me podés decir de estos 3, porque veo que están muy dirigidos al tema de la nutrición, ¿no? Sí. El primero es El placer de elegir. Tiene que ver siempre con esta necesidad de autonomía del ser humano y no comer por comer, sino elegir también lo que comemos. El segundo es Quién decide lo que comemos, que tiene que ver con la industria alimentaria, la sociología. Y el tercero es Sabrosamente, que es un poco la explicación también de las emociones, ¿no? Cómo
cómo podemos nosotros gestionarlas, cómo podemos... O sea que la parte psicológica sería del último sobre todo. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Están los 3 libros dispuestos también en Ciudad Nueva, que también tiene su página web, para poder accederlos. Yo quisiera ahora contar algunas de las preguntas. De todas maneras, vamos a escuchar primero las experiencias, pero después le vamos a contestar a Inés Polcan, a José Luis Zona, desde Guatemala, a la gente de Neuquén, Bahía Blanca, Santiago del Estero, que están también enviando las preguntas. Pero primero, si les parece bien, nos vamos a Rosario ahora. Y allí, Sonia, no sé si me puedes ayudar, Mariela Bonceto también cuenta un poco cuál es su experiencia respecto a este tema de las emociones. Y creo que va a sumar mucho poder escucharla. En este caso, Mariela nos lo deja en un video. Lo escuchamos, lo vemos. Hola, soy Mariela, soy de Rosario y les comparto una experiencia que estoy viviendo en estos días. Yo soy contadora y hasta el momento tenía 2 trabajos. El jueves pasado me encuentro por casualidad con el dueño de la empresa y me dice simplemente que por un tema de reestructuración ya no necesitaban de mis servicios. Por lo que sentí una gran impotencia, una bronca, un dolor, porque no entendía mucho qué estaba pasando. Gracias a Dios esta bronca no me paralizó. Así que le pregunté hasta cuándo tenía que trabajar o si ya que tenía que irme, y a lo cual me respondió que veíamos. La verdad que yo sentí que esto no era lo que yo esperaba, ¿no? Y me puse firme y le pregunté que por favor me dijera hasta cuándo, en lo cual me respondió que veíamos. Entonces nuevamente le dije que para mí no me era indiferente saber si yo contaba con el honorario del mes que viene, de este mes, digamos, que empezaba ahí, o no, o también para buscar otro trabajo, o para lo que fuere, ¿no? Entonces me dice, bueno, dice, sí, quédate hasta fin de mes, dice, pasar todas las consignas y ya está. La verdad que estas emociones eran muchas. Me venía la bronca, las lágrimas, subí al auto y me sentía como impotente, como que me venían preguntas, qué hice mal, en qué no fue bien, porque la verdad es que tampoco me había llamado la atención sobre el trabajo, y hacía ya 8 años que yo trabajaba para esa empresa. Después, llegando a casa, pude charlarlo con mi marido y después también con una amiga con la cual compartimos el ideal de la unidad, y vimos juntas que también podía amar en esta oportunidad, ¿no? En esto que me encontraba. Y que también podíamos ver una respuesta a este dolor del cual sentía profundamente. Y ya más calmada y viendo un poquito para atrás, sentía que ya este trabajo ya no era lo mismo que había sido antes, ¿no? En algún momento fue un lugar donde uno se sentía cómodo, trabajábamos bien. Y últimamente, después de que él se separó de su esposa, empezó a ser una persona más enojada, siempre tenía algún problema, no nos trataba muy bien. Entonces ya la verdad es que este lugar ya no me sentía cómoda. Pero bueno, era como que las circunstancias de la vida te muestran muchas veces eso que vos solo no te decidís hacer, ¿no? Así que esto realmente fue un bálsamo para mí, ¿no? Que me venía y que me hacía volver a creer que todo pasa por un bien mayor, ¿no? Quizás todavía no veo lo que llegará, pero estoy segura que Dios no nos abandona en ninguna de estas oportunidades para amar. Gracias. Bueno, el agradecimiento a Mariela y contarles que está aquí entre nosotros un cordobés, Guillermo Chávez, no sé, estás por ahí, Guille, que también un poco él quería tomar la palabra y contarnos también esta experiencia que él está teniendo en esta situación de conocer las emociones. Sí, hola a todos. Hola, Guille. Bueno, hace poquito, el 15 de agosto más o menos, nació Mariano, que ya tiene 22 años. Yo tengo una familia que tengo 3 hijos,
Carolina de 31, Roberto de 25 y Mariano de 22 años. Voy a contar el nacimiento, cuando nació Mariano, todo lo que vivimos o viví personalmente en ese momento. Cuando Mari, me acuerdo, salió del quirófano, aún estaba un poco dormida, vino a mí la obstetra para decirme que tenía que ir a planta baja a hablar con el pediatra, que necesitaba decirme algo. Cuando me dijo eso, sentí mucho temor por lo que me iba a decir. Me pasaron muchos pensamientos porque nunca me han pedido que vaya a hablar con el pediatra en los otros anteriores, cuando nuestros dos hijos anteriores han nacido, ¿no? Cuando fui al consultorio, allí me esperaba el pediatra, me miró muy, digamos, muy fríamente y me dijo: felicitaciones, todo salió bien. Solo tiene algunos problemitas que se lo explicaremos después. No quise preguntarle qué problemitas, por miedo a lo que me iba a decir. Pero sentía que algo había detrás de todo esto. Salí de ese consultorio con un dolor y una tristeza muy grande. Me resonaba solamente la palabra un pequeño problemita. Todo se me oscureció y sentí impotencia, incertidumbre, con muchos por qué, porque no sabía qué es lo que había detrás de todo eso. Y el tema que tenía después era cómo decirle a Mari, porque seguramente cuando me encontraba con ella me iba a preguntar cómo estaba Mariano. Me acuerdo que subí a ese quinto piso y ahí sentí de repetir aquella oración que había hecho en la mañana, que todas las mañanas hacíamos, donde decía: ¿por qué estás abandonado, Jesús? ¿Por qué estás desolada, María? Te ofrezco todas mis acciones y sufrimientos de este día. Y así fue. Le ofrecí todo eso y para tener fuerzas. Sabía que el único camino para salir de todo esto, de que este temor o este miedo, esta incertidumbre no me atrapara y quedara allí, era volver a retomar el camino del amor con gestos concretos. Y evidentemente no faltaron las posibilidades de amar. En el mismo camino había una señora que estaba perdida ahí en la clínica porque no encontraba el consultorio de cardiología. Entonces me pidió ayuda, si podía ayudarla a buscar. Bueno, también la acompañé. Y después también otra paciente que estaba en la misma habitación de Mari, estaba sola y necesitaba ayuda, de llamar a la enfermera o que el suero se había terminado, en fin. No había en estas ocasiones, que esto me daba como una fortaleza para seguir. Y aquí era el encuentro con Mari después. Ella ya estaba despierta y cuando nos miramos, le salían lágrimas de los ojos a ella. Y me dijo: tenemos que amarlo mucho. Entonces ella ya sabía, ya conocía cuál era el problema. Yo aún no entendía nada hasta que nos visitó una amiga nuestra que era médica y nos explicó lo que era. Mariano había nacido con el síndrome de Down. Y para mí fue esta noticia devastadora.
todas mis esperanzas de tener un hijo sano se habían caído. Y bueno, sentimos los dos que era una visita especial de Jesús. Y teníamos que decirle un sí. Y así fue. Y realmente ahora que cumple 22 años, sentimos otra cosa distinta, como un regalo del Eterno Padre. El regalo que trae consigo realmente estos seres excepcionales, que se dan a conocer de una manera muy lenta y sutil a lo largo de los meses, los años y de las décadas. Pero sé que para mí y para otros muchos padres que tienen niños Down con los cuales hemos compartido también, y para nuestros hijos, estos regalos compensan con creces cualquier dolor que podamos sufrir a causa de su discapacidad. Nos abrió un nuevo modo de ver la vida. Nos dice cada día cuál es el amor de Dios, cómo tenemos que amar, cómo estar fuera de nosotros mismos, al encuentro del dolor de los demás, y ello es realmente todo alegría. Nos alegró la vida, nos cambió la vida, y de acá en más es así. Bien, Muchas eso. gracias. Gracias. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Si les parece bien, algunas preguntas que nos dejan nuestros amigos que están en este momento conectados. Por ejemplo, desde Guatemala, José Lizona pregunta, ¿mostrar las emociones o ocultarlas? ¿Cuál es el equilibrio? Esta pregunta para Emilce. No sé si podés, Emilce, reactivar el audio, ¿puede ser? Emilce. Ahí está. Sí, Emilce, de Guatemala. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el equilibrio entre mostrar o ocultar las emociones para estar bien centrados? Creo que a partir un poco de lo que íbamos comentando recién, se puede ver que se requiere como una gran dosis de conexión interior para poder darnos cuenta de cuál es la emoción que nos invade y cómo gestionarla, ¿no? Inés decía, hablaba también desde su experiencia, ¿no?, como médico y todo lo fisiológico, y me parecía muy interesante poder darnos cuenta que se requiere también tener paciencia, ¿no? Porque si las activamos en el momento en que nos surgen, depende cuál sea, puede tener consecuencias que no nos favorezcan ni a nosotros ni a quien tenemos al lado, ¿no? Entonces, depende qué tipo de emoción sea, será la actitud que yo tenga, porque si es una emoción, como les mostrábamos en las filminas de alegría, de placer y demás, obviamente que es bueno expresarnos y manifestarlas y ser transparentes y que eso fluya, ¿no? Porque nos contagiamos, las emociones contagian también al otro, ¿no? En cambio, si es una emoción de enojo, de enojo sobre todo, diría yo, es bueno tomarme un momento de tiempo para darme cuenta qué me enoja, por qué, y poder decir, bueno, a ver, ¿de qué manera lo vivo con el otro? Porque, por ejemplo, en el enojo, yo no sé, sería interesante saber a qué emoción se está refiriendo esta persona que pregunta para poder responder más adecuadamente, ¿no? Pero, qué sé yo, por ejemplo, la tristeza. Yo creo que en la inteligencia emocional justamente se manifiesta esta necesidad de poder, ¿cómo decir?, permitirle a las emociones validarlas, porque en la medida en que yo permito, no sé, si uno es padre de familia, tiene sus niños, si los chicos, si yo no me permito alguna vez estar triste y poder explicarles por qué estoy triste,
ellos pensarán de que es malo estar triste, ¿no? Y que no es conveniente estar triste. También, por ejemplo, en cambio, si yo estoy enojado, también puedo permitirme estar enojado, pero no dejar que la reacción se desborde, porque evidentemente no saldrá nada bueno de allí. En cambio, yo sí puedo aprender a comunicar, en el caso del enojo o de la rabia, plantear, poder hacerme unas respiraciones, salir a abrir la ventana, respirar unas cuantas veces, dar la vuelta a la manzana, hacer algo, ponerme a hacer algo concreto que descargue un poco de energía y después volver a la persona con la que he tenido la dificultad y poder hablar y sincerarme y decirle, mira, cuando vos haces eso, no vos sos así porque vos no te vas a cambiar nunca, sino cuando vos puntualmente haces eso, yo siento esto otro, ¿no? Todos sentimos diferentes unos de otros. Entonces, decir, bueno, te pido por favor que trates de no hacerlo para que para que podamos continuar siendo amigos, ¿no? Entonces, depende qué emoción sea, la manera en que yo la gestiono, ¿no? Claro. Hay otra pregunta de Inés Polkan. ¿Qué pasa cuando la persona está en un modo reactivo? A Inés, Nin. ¿Qué pasa cuando una persona está en ese modo? El modo reactivo, bueno, no le puedo preguntar, pero, no, quería decir solo una palabrita de lo anterior también, que una cosa es, como decía Emilce, validar nuestras emociones, que quiere decir darnos cuenta de la emoción que estamos transitando, viviendo, y otra cosa es actuar la emoción. O sea que nosotros siempre tenemos que validar, porque la emoción no es ni buena ni mala, no sucede. Pero a veces nos asusta, ay, ¿cómo me voy a enojar por eso? Qué mal, no me tendría que haber enojado. Entonces, como validar, eso me enoja, pero eso no quiere decir que el enojo yo lo actúo y le hablo mal al otro, sino que justamente reconociendo cuál es la emoción, yo tengo la oportunidad de ver si es conveniente o no es conveniente decir algo o no, ¿sí? Entonces, como que siempre tengo que validarlas a las emociones, porque es algo que me está avisando algo. Si eso me enoja, quizás tengo que conocer algo de mí. ¿Por qué me enoja eso? Quizás porque tuve otras situaciones similares. ¿O por qué me enoja? Porque repetidamente me lo han dicho. No sé, como que podemos evaluar. Entonces siempre es un equilibrio muy, muy fino, pero nos va haciendo como un crecimiento personal muy grande la emoción. Entonces siempre permitirla, pero no quiere decir que la tengo que actuar. La segunda era si está en modo reactivo. Exacto, ¿no? exacto. Si el uso es, por ejemplo, la amígdala actúa rápidamente, creo que es esa la pregunta, y entonces, porque nosotros tenemos 3 cerebros juntos, ¿no? Un cerebro que es el cerebro primitivo, que es igual que a los reptiles, el cerebro reptiliano, que es el cerebro instintivo, ¿sí? Después, con los millones de años, se fue cada vez desarrollando más hasta que llega el ser humano, que llega a la corteza, que es esa capacidad que tenemos nosotros de poder elegir. Pero bueno, a veces cuando las cosas sobre todo tienen que ver con el miedo o lo sentimos como algo que nos asusta, una amenaza, tenemos la activación reptiliana instantánea, o sea, como que tenemos como una estímulo-respuesta, ¿sí? O sea, que la amígdala secuestra las emociones. Entonces, bueno, en ese caso es un entrenamiento, o sea, como que de a poco tenemos que tener la posibilidad de desactivar la amígdala. Sí, sucede, por ejemplo, con las cosas compulsivas, ¿no? A veces también con la comida, ¿no? Que es mi especialidad, que no queremos comer algo y lo terminamos comiendo, ¿sí? Porque no pensamos. O sea, lo hacemos con la amígdala, o sea, quedamos usando esta parte del cerebro que es la parte interna del cerebro, pero no razonamos suficientemente y después nos arrepentimos a veces de lo que hacemos, ¿sí? Entonces, que en ese caso, a veces solo con el tiempo, ¿sí? Le damos posibilidad a la corteza de discernir si está bien o está mal lo que tenemos que hacer, si es lo justo, ¿sí? No tanto si está bien o está mal también, pero si es lo justo, si es lo conveniente, ¿sí? Entonces,
¿Por qué? Porque la amígdala actúa con milésimas de segundo y el cerebro actúa como más lentamente. Entonces, a veces es retirarte de la situación, darte el espacio de respirar. A veces yo le digo, bueno, hacete una ducha, anda a hacer una llamada por teléfono, habla con una amiga. O sea, ese tiempo de hacer otra cosa, que es, si haces algo por el otro, mejor, si ayudás, mejor, porque todas las emociones positivas, ¿sí? Aplacan la emoción negativa. Entonces, siempre que hacemos algo en positivo por los demás, la emoción negativa es como que se regula. Entonces, bueno, eso es, ¿no? Como darse esa oportunidad y ese tiempo y ir conociéndose. De a poco, cuando nosotros vamos viendo las emociones, vamos creciendo como seres humanos porque nos vamos conociendo y vamos madurando también la oportunidad o no de actuarlas. Hay una pregunta de Cristina y Daniel que habla de cuando el manejo de las emociones se convierte en una enfermedad. La pregunta es, ¿qué nos hace pensar en pedir ayuda profesional? Calculo que lo que está preguntando Emilce a lo mejor es esto, ¿no? Ya detectando ya una enfermedad, algo nos hace obsesivo. pensar que hay que pedir, claro. Sí. Puede ser de dos tipos, ¿no? O de muchos más tipos, pero puede ser a nivel físico, que nos afecte en lo físico, o en alguna conducta más que emocional o más psicológica, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros todos tenemos como un criterio, un sentido común para darnos cuenta cuando logramos manejar, porque cuando todo está bien, es sencillo, no hay problema y vamos adelante. Cuando empezamos a notar que nos desbordamos o empezamos a notar que repetimos o que ciertas cosas abren una herida, no logro manejarlas, lloro demasiado, algo me está haciendo como una señal de alarma, es como un semáforo en rojo que me dice, pará, fíjate que algo no está bien. Entonces yo creo que esas son las señales internas y también externas cuando la enfermedad ya toma lo somático, que son señales de alerta para darnos cuenta, ¿no? No se escucha. Una pregunta de María Elena. Carlos a lo mejor nos puede ayudar. ¿Dónde se pueden adquirir los libros de Inés? ¿Dónde están disponibles los libros de Inés? O Sonia, no sé, cualquiera. Calculo que están disponibles en la editorial Ciudad Nueva. En la página web www.ciudadnueva.com.ar. Allí van a librería virtual y los pueden encontrar por título, por colección, por autor, y los pueden comprar por allí mismo. Bien, muchas gracias. Bueno, tenemos que ir ya casi cerrando. Quisiera pedirle tanto a Inés como a Emilce, si ustedes quieren dar alguna palabra, alguna pista, algún cierre de esta charla. No sé si quieres comenzar, Inés. Sí, bueno, gracias por la presencia de todos y no sé, una palabra de aliento me parecía que me venía a mí todo el tiempo mientras hablábamos, como esta palabra que tenemos que tratar de transitar todos, que es esperanza en estos tiempos, que son tan difíciles y dolorosos, y también, bueno, animarnos a estar juntos y ayudarnos también con esto de las emociones, ¿no? Porque quizás una escucha atenta de otro nos permite que nosotros podamos sacar del rincón del dolor aquellas emociones y aquellas situaciones que quizás nos están trabando, nos están dificultando este momento particular. Entonces, como estar quizás cercanos en la manera que podamos, a través de una llamada, un mensaje, pero que podamos sentir de que somos una familia pasando estos momentos. Emilce. Sí, algo que quizás también de lo que uno mismo va viviendo, ¿no? Porque estamos todos, como decía al comienzo, atravesados por estas circunstancias tan novedosas, tan imprevisibles. Y también diría como de no tomarse demasiado en serio
a veces esas exigencias personales, porque a veces tendemos a querer hacer todo perfecto, a seguirnos moviendo con el mismo ritmo de antes, ¿no? Y nos vamos encontrando con tantas cosas nuevas, con tantos... tenemos que dar a veces tumbas en el aire para poder seguir adelante, ¿no? Y entonces, lo digo desde la experiencia, como bajar a veces esas autoexigencias que nos hacen daño, ¿no? Y que yo creo que uno de los aprendizajes que quizás podemos tomar de este tiempo es que es la humildad, ¿no? Y es saber que solos no podemos, no sé, que necesitamos de verdad del otro, esto que decía Inés recién, ¿no? Y que también, bueno, este es un gran aprendizaje, el del cuidado, el cuidado, de cuidarnos de verdad, de valorarnos, ¿no? Y de agradecer. Son palabras que a mí este tiempo me han acompañado, es como si de repente se hubiera puesto en luz, como si esta doble dimensión que existe en el ser humano de lo individual y lo colectivo, se hicieran foco, se iluminaron uno al otro, ¿no? Por momentos viene en luz la importancia del cuidado personal, del darnos tiempo, de darnos espacio para ir a lo esencial, para de verdad no perder el tiempo, para aprovecharlo, pero también lo colectivo es como si de repente se pusiera al frente y dijera, pero no lo podés hacer solo, es juntos que lo vamos a lograr, ¿no? Que vamos a lograr sacar lo mejor de nosotros mismos. Así que bueno, eso me venía de decir, que podamos ir de la mano entre el cuidado personal y el cuidado del otro, y saber de que de allí va a salir algo extraordinario, ¿no? Iliana Vicens le pregunta a Inés, ¿qué pasa cuando la razón te anula la emoción? Sí, en general es al revés, ¿no? Que cuando la emoción es muy fuerte no podemos razonar, ¿no? Lo que se sabe gracias a la resonancia magnética funcional, que ahora hemos podido estudiar mucho el cerebro, gracias a las nuevas tecnologías médicas, se sabe que hay muchas vías nerviosas que parten de la parte instintiva, o sea, emocional, hacia la corteza, ¿sí? O sea que podemos razonar, pero también se descubrió de que hay muchas vías que parten de la corteza hacia lo instintivo, ¿no? Y eso nos quiere decir que sí es posible nosotros dominar las emociones. Quizás a veces necesitamos de técnicas especiales, sobre todo cuando hay algo que ya se volvió automatizado o compulsivo, ¿no? Cuando ya gira solo, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de las adicciones, cuando ya lo instintivo va por su cuenta. Pero también, aún en esas situaciones, a través de tratamientos específicos se puede regular y hacer de que la corteza, que es la que puede tener la sabiduría para manejarlas, nos ayude para poder tener una vida tranquila. Bueno, hay ya para terminar, una noticia muy interesante, porque ustedes se recuerdan que nos estaban convocando a través del Centro Mariápolis a un sorteo. Sonia, ¿hay alguna novedad de eso? Yo vi gente inclusive que se inscribía en el chat para el sorteo. Sí. Sí. Con respecto al sorteo, vi que también en YouTube nos estaban haciendo la consulta. ¿Cómo hacer? Para el sorteo, simplemente inscribirse en las charlas que estamos dando, estas de las reflexiones a la luz de un carisma. Es un link en el cual se inscriben y desde allí ya pueden participar en este sorteo. Pero hay una novedad, como decías bien, Laura. Este ciclo a pedido de muchos de ustedes va a seguir, no concluirá ahora en octubre, sino que seguirá hasta diciembre. Se van a unir a nosotros algunas personas desde México, España, Paraguay, Chile,
bueno, creo que esto se está poniendo muy bueno. Entonces los seguimos invitando a que sigan participando, sigan estando con nosotros. Y bueno, agradecerles a cada uno por este momento. Gracias María Inés, gracias Emilce, la verdad que para mí ha sido un momento de descubrir un montón de cosas que creo que son fundamentales para conocerme, para poder dar lo mejor de mí, para, como decían ustedes, contagiar también, tratando de hacer las cosas pensando en que si me conozco, si reacciono de acuerdo a aquello que voy descubriendo en mí, si me tomo ese tiempito, si lo veo con otros ojos, no sé cuántas cosas que en este momento podría decir de lo que he descubierto, también de cómo nuestro organismo trabaja. Es un mundo interesantísimo y me parece que realmente ustedes nos han dado una posibilidad inmensa de descubrir cómo, y también a través de este mensaje que Chiara Lubich nos ha dejado, cómo podemos llevarlo a la vida y transformar esos espacios donde estamos. Gracias, gracias, y bueno, gracias a todos. Ahora hay una pregunta ahí está, para Carlos, ¿no? ¿Cómo sigue la cosa? Carlos, ¿cuál es el próximo tema? Y creo que hay cambio de horario, sobre todo aquellos que nos siguen. Contanos. Sí. Carlos. Bueno, ahí lo contamos nosotros. Lo contamos. Dale, Sonia, vos, dale. Sí, sí. El próximo será a las 19:30, como lo están viendo, y estaremos con el horario de verano, que después les comentamos. Esto para que lo tengan en cuenta para la próxima, a las 19:30. Bueno, allí está el tema. Arturo Clariá, que es un psicólogo clínico y educacional, con el tema de la familia. Una oportunidad para volver a lo esencial, cómo vivir la cuarentena en familia, y está allí entonces el 24 de septiembre la invitación con, como decíamos, un cambio de horario. Atención para poder agendarlo, sobre todo aquellos que ya tienen el horario establecido. 24 de septiembre, entonces, para poder estar con Arturo Clariá. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Ya saben que el video queda alojado acá en el canal de YouTube, y nos saludamos. Ahora sí abrimos todos los micrófonos para un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a cada uno. Gracias. Queda también el mail de la doctora María Inés Nin. Piden tu mail, Inés, para poder contactarse con vos, así que si lo podés poner aquí en el chat para que la gente pueda escribirte. Ahí está el mail de la doctora Inés Nin, también para que quede en el chat de YouTube. Muchas gracias. Adiós, gracias. Bueno, gracias a todos.